Como seguramente ya varios de ustedes sabrán, el tema de los cambios de voz ha sido uno de los más populares entre la comunidad que sigue el mundo del doblaje, existiendo reemplazos bien recibidos por la audiencia y otros no mucho. Además de este fenómeno, hay ocasiones donde ocurre lo contrario, y es que en cuanto se habla de proyectos externos de un material, no siempre se suele contar con las voces del idioma original, orillando a que se busque un reemplazo. Sin embargo, en el doblaje está la posibilidad de traer de regreso a quien le dio voz originalmente, y por lo tanto, da la impresión de que nunca se fue. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunos personajes que cambiaron de voz en el idioma original, pero mantuvieron a su mismo actor en el doblaje. Comenzamos. Iniciando con una serie derivada de las películas del Rey León, está La Guardia de León, aquella que además de tener como protagonista al otro hijo de Simba y Nala, trajo de regreso a varios de los personajes que conocimos en las cintas. A pesar de ello, varios no contaron con su voz de aquellos proyectos en el idioma original, y por lo tanto tuvieron un reemplazo. Primero está Simba, el cual había contado con la voz de Matthew Broderick, pero en esta serie fue interpretado por Rob Lowe. Sin embargo, en el doblaje, el león contó con la voz de Arturo Mercado. Somebody once told me that the great kings of the past are up there, watching over us. All right, you two, that's enough. Kion, why don't you and Bunga go play somewhere else? Alguien me dijo una vez que desde arriba los grandes reyes del pasado están cuidándonos. Ya fue suficiente charla, niños. Kion, ¿por qué no vas a jugar con Bunga a otro lado? El siguiente personaje es Nala, la cual fue interpretada por Moira Kelly en las películas, pero aquí fue interpretada por Gabriel Union. En el doblaje se mantuvo la voz de María Fernanda Morales. What else matters? You're alive, and that means you're the king. I think you've just run out of time, Simba. You need to tell him. Listen to Rafiki, Simba. ¿Eso qué importa? Estás vivo. O sea que tú eres el rey. Creo que se te acabó el tiempo, Simba. Tienes que decírselo. Hazle caso a Rafiki, Simba. Continuando con Timón, este personaje contó con la voz de Nathan Lane en las películas, pero en la serie fue interpretado por Kevin Schon. Aún con esto, en el doblaje mantuvo la voz de Raúl Aldana en las primeras 2 temporadas. Are you nuts? You're talking about a lion. Lions eat guys like us. What part of wait in line did you kids not understand? ¡Pumba! ¿Estás loco? ¿Estás hablando de un león? Los leones comen carne como la nuestra. ¿Qué parte de tienen que hacer una fila no han entendido ustedes? Para Rafiki se tuvo la voz de Robert Guillaume en las películas, así como en otros materiales, pero en esta serie fue reemplazado por Cary Payton. Sin embargo, en el doblaje siguió con la voz de Genaro Vázquez. Wrong. I'm not the one who's confused. You don't even know who you are. Yes, Nala, yes! He is ready. It is time! No. Tú eres el confundido. No sabes ni quién eres. Sí, Nala, sí. ¡Ya está listo! ¡Llegó la hora! Finalmente, en el caso de Zazu, el personaje tuvo un cambio entre la primera y segunda película, teniendo como voz reciente en ese tiempo a Edward Hibbert. Sin embargo, en La Guardia de León fue interpretado por Jeff Bennett, mientras que en el doblaje mantuvo la voz de Eduardo Tejedo. Nothing there but a bunch of backstabbing, murderous outsiders. And they take those traditions very seriously, sire. En esas tierras solo habitan los forasteros traidores, niña, créelo. Y toman sus tradiciones muy en serio, señor. Con la serie de Los Pingüinos de Madagascar, ahora se tuvo un proyecto enfocado en estos viviendo en el zoológico de Central Park, acompañados de los lémures, pero al ser un proyecto externo a las películas, se tuvieron cambios en algunos de estos integrantes, teniendo primero a Kowalski, el cual en las películas contó con la voz de Chris Miller, pero en la serie es interpretado por Jeff Bennett, mientras que en el doblaje mantuvo la voz de Iggy Dutkiewicz. We're only 500 feet from the main sewer line. We've broken our last shovel. I like peanuts and I like butter, but I do not like peanut butter. Estamos a 200 metros de la línea de drenaje. Se rompió la última pala. Me gustan los manís y me gusta la mantequilla, pero no me gusta la mantequilla de maní. Continuando con otro integrante del grupo de pingüinos, está Cabo, interpretado en las películas por Christopher Knights, pero en esta serie contó con la voz de James Patrick Stewart, mientras que en el doblaje mantuvo la voz de Pepe Toño Macías. Skipper, don't you think we should tell them that the boat's out of gas? I wear glasses even though I don't need them.
'cause I'm ironic. Skipper, ¿no deberíamos decirles que el bote no tiene gasolina? Uso anteojos aunque no los necesito, porque soy irónico. Ya pasando con los lémures, el Rey Julien contó con la voz del actor Sacha Baron Cohen en las cintas, pero en este proyecto fue interpretado por Danny Jacobs, mientras que en el doblaje mantuvo la voz de Mario Filio. They are aliens. Savage aliens from the savage future. Which is fine by me because I do not intend to fail. I vow to do the opposite of fail. Son alienígenas. Alienígenas salvajes del futuro salvaje. Por mí está bien porque no pienso fracasar. Pienso hacer lo contrario a fracasar. Y finalmente por esta serie se encuentra Maurice, interpretado por Cedric the Entertainer en las películas, pero en la serie contó con la voz de Kevin Michael Richardson. Aun con ello, en el doblaje mantuvo la voz de Armando Rendis. They come to kill us and take our women and our precious metal. I'm no expert, but I'm pretty sure whatever's in that egg, it ain't one of us. Vienen a matarnos y a llevarse a las mujeres y nuestros tesoros. No soy un experto, pero algo me dice que lo que está en ese huevo no es de los nuestros. Con la salida de la película animada de Buzz Lightyear Comando Estelar, la aventura comienza, se tuvo una introducción con el grupo de juguetes de Toy Story, pero algunos de ellos no contaron con la voz que tuvieron en las películas, teniendo primero al vaquero Woody, el cual en esta ocasión fue interpretado por Jim Hanks, hermano del actor que le da voz en las películas, Tom Hanks. A pesar de ello, en el doblaje, este personaje sí fue doblado por Carlos II, quien en ese momento era la voz actual del vaquero. Hey, wait a minute, what happened? What happens next? Come on, let's see the next episode. Okay, hold your horses, Rex. Gosh, it's stuck. Just kidding. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? ¡Vamos a ver el siguiente episodio! Tranquilo, no te aceleres, Rex. ¡Ya se atoró! ¡Caíste! El siguiente es Ham, el cual fue interpretado en el idioma original por John Ratzenberger en las cintas, pero en este proyecto fue interpretado por Andrew Stanton, mientras que en el doblaje mantuvo la voz de Arturo Mercado. Right out loud, it's this one! I despise that chicken. Good one, Rex. Very good. ¡Con el botón, Rex! ¡Ay, ese odioso pollo! Buena, Rex, qué gracioso. Después de aquella película, se lanzaría de igual forma una serie, la cual trajo de regreso a los actores de la cinta, al igual que el doblaje, pero el protagonista sería el único personaje que tendría un cambio en el idioma original, y es que para voz no se pudo tener de regreso a la voz de Tim Allen para la serie, y por lo tanto sería reemplazado por Patrick Warburton. En el doblaje, el astronauta sí mantuvo la voz de José Luis Orozco. This diabolical plot can only be the work of the sworn enemy of the Galactic Alliance, evil Emperor Zurg. Here's what we know, team. It's been 3 months since the Karn Biostation's last report. Star Command wants answers, we're gonna find them. Este diabólico plan solo podría ser obra del ruin archienemigo de la Alianza Galáctica, el malvado Emperador Zurg. Esto es lo que sabemos. Hace 3 meses que la bioestación de Karn no se reporta. El Comando Estelar quiere respuestas y se las daremos. Proyecto que no podía faltar en esa sección es sin lugar a dudas Kung Fu Panda, la leyenda de Po, aquella que seguiría otras aventuras del guerrero dragón con los 5 furiosos. En este caso, era evidente que el protagonista tendría un cambio al ser un proyecto ajeno a las cintas, y esto mismo pasó con el encargado de darle voz en el doblaje. Sin embargo, si se habla de los demás personajes, la historia es distinta. Primero está Tigresa, la cual en las películas fue interpretada por Angelina Jolie, pero en este proyecto contó con la voz de Kari Wahlgren, mientras que en el doblaje fue interpretada por Erika Edwards. I used to punch the ironwood trees by the palace to train. Now I feel nothing. Solía golpear los árboles del palacio para entrenar. Ahora no siento nada. Los enredos amorosos estropean tu chi, por eso yo los evito. En el caso de Mono, este fue interpretado por Jackie Chan en las películas, pero en este proyecto contó con la voz de James C. A pesar de ello, en el doblaje contó con la voz de Juan Alfonso Carralero, a excepción de un episodio. Como un detalle más, este actor tomó al personaje a partir de un corto, y después en la segunda película. She's back. Y ya volvió. No te molesta que te vean el trasero. Continuando con Grulla, este fue interpretado por David Cross, pero en esta serie contó con la voz de Amir Talay, quien ya antes le había dado voz en un corto y un especial. En el doblaje mantuvo la voz de Moisés Iván Mora. So that was stealth mode, ¿ah? Este es tu modo sigiloso, ¿eh? No es eso.
A Mantis lo dejó su novia y no quiere comer. Mantis, que en las películas fue interpretado por Seth Rogen, en la serie contó con la voz de Max Koch y en el doblaje mantuvo la voz de Raúl Anaya. Man, I'm so lucky. I don't have any problems with my dad. Maybe it's because Mom ate his head before I was born. I don't know. Yo tuve mucha suerte. No tuve problemas con mi padre. Tal vez porque mamá se lo comió antes de que yo naciera, no sé. Siento el estómago como si hubiera bebido del vaso de la decepción y la tristeza. Y finalmente, Tai Lung, que en la primera película fue interpretado por Ian McShane, y en esta serie contó con la voz de Andrés Ojiutso, mientras que en el doblaje mantuvo la voz de Blas García. I have come home, Master. It's the medallion. It allowed your wish to conjure me up. He vuelto a casa, maestro. Es el medallón. Permitió que tu anhelo me invocara. En cuanto a la polémica secuela de Megamente y la serie de esta misma, se tuvieron diversos cambios en los personajes que regresaron, y el protagonista no fue la excepción, ya que Will Ferrell no retomaría este papel, pasando a manos de Kit Ferguson. Sin embargo, el personaje continuó con la voz del actor Juan Alfonso Carralero en el doblaje. I made you a hero. You did the fool thing all by yourself. You'd think with all the time you guys spend swimming in shoals, you'd be smarter. Yo te convertí en héroe. Tú fuiste la burla. No tuve que ver en eso. Uno creería que por ser de un banco de peces, tendrían empatía. Finalmente, por este video, está uno de los casos más conocidos, siendo el de la serie de What If, aquella que cuenta historias alternas del universo cinematográfico de Marvel. Y es que, como ustedes ya sabrán, varios de los actores de las películas no regresaron para dar voz a sus respectivos personajes, y es con esto que evidentemente se buscaron reemplazos para ellos. Entre estos, se pueden mencionar los siguientes casos. Primero, está Gamora, la cual en las películas fue interpretada por Zoe Saldaña, pero en este proyecto contó con la voz de Cynthia McWilliams. Sin embargo, en el doblaje mantuvo la voz de Carla Medina. Tell me something. In the future, what happens to you and me? The Crusher was designed to destroy the stones on my world, not his. Dime algo. En el futuro, ¿qué nos pasa a ti y a mí? El triturador fue diseñado para destruir las gemas de mi mundo, no del suyo. Para Natasha Romanoff, el personaje interpretado por Scarlett Johansson pasó a manos de Lake Bell en esta serie, mientras que en el doblaje contó con la voz de Rosalba Sotelo. This channel is always active, so if anything goes sideways, anyone's making trouble where they shouldn't, comes through me. Which is why I'm surprised you'd want to bet the future of the Avengers Initiative on that. Este canal siempre está activo. Entonces, si algo no sale bien, o les dan problemas en algún lado, avísenme. Y por eso me sorprende que apuestes el futuro de la iniciativa Vengadores en eso. Con la aparición de Ultron, de nueva cuenta, se tuvo un cambio, y es que el personaje ya no contó con la voz de James Spader en la serie, sino de Rose Marquand, pero en el doblaje sí se mantuvo la voz de Moisés Palacios. There were more than a dozen extinction-level events before even the dinosaurs got theirs. It's evolution. Only a primitive mind would fail to see the distinction. Hubo más de una docena de eventos de niveles catastróficos antes de que les tocara a los dinosaurios. Es evolución. Solo una mente primitiva sería incapaz de ver la distinción. Steve Rogers, que fue interpretado por Chris Evans en las cintas, ahora contó con la voz de Josh Keaton, pero en el doblaje sí se mantuvo la voz de Pepe Toño Macías. I went in the ice in 45 right after I met the love of my life. Woke up 70 years later. Glenn could stick you on one of those USO tours. Wear a crazy costume, being told to smile 10 times a day. Quedé congelado en el 45 cuando me enamoré de la mujer de mi vida. Desperté luego de 70 años. Clint podría enviarte a una gira de la USO, darte un disfraz ridículo, hacerte sonreír 10 veces al día. Tony Stark, que en las películas fue interpretado por Robert Downey Jr., ahora contó con la voz de Mike Wingard, mientras que en el doblaje fue interpretado por Iggy Dudkiewicz. Are you seriously telling me that your plan to save the universe is based on Back to the Future? No, but I did spill my drink, and it was a 26 Macallan, so I'm pretty sure that's a war crime. ¿En serio me estás diciendo que tu plan para salvar el universo se basa en volver al futuro? No, pero derramé mi bebida y era un Macallan 26, así que en mi opinión es un crimen de guerra. Peter Quill, que en las cintas fue interpretado por Chris Pratt, en esta serie contó con la voz de Brian T. Delaney, pero en el doblaje fue interpretado por Carlo Vázquez. You missed the first time. Then you got them both the second time. Sorry, we're close. Fallaste la primera vez. Y la segunda vez le diste a ambos.
Lo siento, está cerrado. Peter Parker, que en las películas fue interpretado por Tom Holland, aquí contó con la voz de Hudson Thames, mientras que en el doblaje mantuvo la voz de Alberto Bernal, quien se volvió la voz del personaje a partir de Avengers Endgame. And I must have passed out because I woke up and you were gone, but Doctor Strange was there, right? And he was like, "It's been 5 years, come on, they need us." The zombie apocalypse! If you can make it here, you can make it anywhere. But first, you have to not get eaten. Creo que me desmayé porque desperté y usted no estaba. Pero el Doctor Strange estaba ahí y me dijo, pasaron 5 años, nos necesitan. ¡El apocalipsis zombie! Si sobrevives aquí, sobrevives en cualquier lado, pero antes no dejes que te coman. Por último, está Carol Danvers, la cual fue interpretada por Brie Larson, pero en este proyecto pasó a manos de Alexandra Daniels. Sin embargo, en el doblaje mantuvo la voz de Jessica Ángeles. There are a lot of other planets in the universe, and unfortunately they didn't have you guys. Hey, Whitesnake. We need to chat. Hay muchos otros planetas en el universo. Tristemente no los tenían ustedes. Oye, greñudo. Tenemos que hablar. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas de estos casos? ¿Consideras que en estas ocasiones el doblaje ayudó a hacer más disfrutable la experiencia? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.